Sí, en mi caso, digamos, por ejemplo, era orgullo, o sea, era como que yo, una persona joven, recibir ayuda de otras personas, no quiero, o sea, no lo voy a permitir, yo tengo que ser autosuficiente. Hermana, vivir tu vida, yo te incito. Dinero, calma, lujo y un cafecito. De abundancia y orden, yo te saturo. Vamos a hablar sin filtro. Bienvenidos a Oro Puro. Bienvenidos a otro capítulo de tu podcast querido Oro Puro, Vida Sin Filtro. Como siempre, quiero partir agradeciendo a toda la gente que se ha suscrito al canal, me ha comentado, le ha dado like, me ha empezado a seguir en redes sociales. Últimamente estamos creciendo de una manera muy increíble. He recibido con mucha alegría todos sus comentarios en redes sociales y bueno, muchas gracias por eso. Así que, pero vamos a dejar un poquito de lado todo el agradecimiento que damos siempre. Estamos llegando, creo que a los 1000 seguidores y sin mucha inversión. Estamos solamente dándole aquí de manera orgánica. Así que para eso, el día de hoy traigo un invitado de calidad, una persona muy resiliente, colombiano, inmigrante, que tiene una gran historia detrás, pero lo voy a dejar a él que se presente y nos cuente un poquito más de su historia. Así que bienvenido, Daniel Chacón, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Ya cuántos capítulos llevas? 36. Uy, bien, Sí, bien, no bien. estoy, pero Es persistente. difícil a veces como tener constancia con los proyectos. A mí en un tiempo de mi vida me costaba como un montón llevar como continuidad, como que empezaba algo y lo dejaba a medias. Pero no, yo soy Daniel Chacón, soy colombiano, vivo en la ciudad de Nueva York hace más o menos unos 8 años y pues me dedico a la creación de contenido digital, a crear estrategias para negocios, soy escritor, deportista en algunos momentos de mi vida, no puedo decir que siempre, pero sí, vivo en esta ciudad increíble que es Nueva York, amo muchísimo Nueva York y pues como que me dedico también mucho al tema de comunidad, trabajo bastante con comunidad, aunque este año está un poquito quieto, pero es como uno de mis fuertes. Estoy muy contenta de tenerte. Como te estaba contando en el backstage, hubo un momento en que estaba muy enfocada en hacer contenido hacia las mujeres y estaba dejando de lado todo lo que nos dan ustedes también. Nos Porque estabas no, dejando a un lado, sí, ¿no? no lo estaba, me equivoqué. Lo voy a admitir ahí, que me equivoqué. Siento Toca que como cortar esa hay mucho. parte. Una mujer Ahora, equivocándose está ¡pi! difícil. Vamos a... Sí, porque sinceramente el público que yo quería apuntar era el femenino, pero también quiero mostrar la historia que uno también puede jugar en el business con Claro. los hombres, digamos, a la misma altura, tenerlo aquí conmigo, saber un poco más de su historia. Y ha sido súper distinto la dinámica con hombres. Pero yo quiero partir como siempre, en todos mis capítulos hago esta pregunta, que Ok. ¿quién eres tú, Daniel Chacón, dejando de lado lo que tú haces, dejando de Ujú. lado ese creador de contenido, dejando de lado, sino tú como persona? Ay, yo como persona, bueno, pues alguien que busca mucho de Dios, siento que eso es como el pilar de mi vida. Yo todo el tiempo estoy como tratando de encontrar a Dios en mis relaciones, como vivo, o sea, trato de disfrutar los tiempos que tengo dentro de mi espacio, fuera del trabajo, fuera de las responsabilidades que tengo. Creo que trato de compartir mucho tiempo con mi novia, trato de compartir mucho tiempo con mis amigos, como que al final del día conectar con algo que me genere más profundidad que lo que externamente pues podemos pensar que es real, porque creo que todas esas cosas como que carecen de sentido cuando te das cuenta que estás con miles de procesos, por lo menos en mi trabajo yo tengo miles de procesos todo el tiempo y es muy fácil perderse en ellos, en cuál es la siguiente tarea, cuál es la siguiente responsabilidad, cómo voy a abordar eso. Entonces creo que el poder detenerme y el poder sentir y el poder estar como encontrándome conmigo mismo es algo que para mí es mucho más importante y más trascendental y creo que mi vida yo primero como que la abordé desde el ser para luego tener, que hay muchas personas que les llega el tener para luego darse cuenta que el tener no es ser y como que entran en esa dinámica. Entonces como que enfoco mucho mi vida en ser, en poder ser. O sea, mi vida personal es muy de poder ser, de sonreír, de disfrutar los momentos, de que mi mente no se vaya para otros lados.
Entonces creo que, no sé si eso responde a tu pregunta. Me pero responde, la verdad es que sí, bastante. Y me gusta mucho el hecho de que tratas de estar presente. Muchas veces uno vive pensando en lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana, sino que estar presente es lo que realmente nos hace darnos cuenta que estamos vivos. Y me gustaría también saber, que hablaste mucho de tu parte espiritual, ¿qué significa Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? Uy. Sí, tú ya me estás tocando temas, a mí me gusta No, irme a sí, la profunda. claro, claro, a mí me encanta hablar de Dios. Pues fíjate, es un poco complejo porque obviamente como que por decirlo así se escapa el dogma, yo no lo veo como una figura, sino como todas las figuras, o sea, es como que al final del día hay muchos símbolos allí afuera como que con los que uno se puede identificar, pero para mí es poder verlo en todo lo que existe, o sea, como en cada persona, en cada animal, en la naturaleza, en una view de un atardecer, de un amanecer, de la sonrisa de un niño. O sea, creo que esas cosas y hasta en lo que pareciera que está como heavy en el mundo, por ejemplo, ahorita estamos en guerra Sí, y es poder ver a Dios en eso también, no como el que hace los actos, sino como que de alguna forma te conecta como con tu parte más humana. O sea, todo eso que está pasando es como que para mí es poder ver que más allá de que esté muriendo gente, es como hay tanta inconsciencia colectiva. sí. Entonces, pues para mí es como que todo lo que existe. Y es muy loco porque como está tan de frente, es muy fácil perderlo de vista. Sí, y como todo, generalmente, cuando uno tiene algo que está, uno lo asume que existe, que está contigo, como que uno no le toma la atención, lo mismo que tú decías, que como valora el tiempo con tu pareja, cuando uno tiene algo que es consistente, es muy Ujú. fácil perder eso de vista porque uno lo asume. Sí, Cuando sí, uno da sí, por sentado las cosas es cuando se empieza como a perder en el camino. sí, Para mí también, me gusta indagar en este tema también porque Dios, esa palabra en sí, está muy asociada a las religiones. Y para mí va beyond that. Es tu creencia personal, tu conexión contigo, tu energía, tu espiritualidad, que es mucho más profundo que el Dios católico, el Dios evangélico, ese Dios que te pintan en una religión en sí es muy específico, ujú, sino una definición tuya personal que tú la tenés que trabajar con tiempo y preguntándote cosas que en el día a día uno no lo hace, sino que acepta cosas que vienen ya prescritas. claro. Sí, yo creo que es más que la energía, porque es como que la etiqueta se la puedes poner de la manera que sea, que si Sí. Dios, que si el universo, que la luz, o sea, lo que sea. Ujú. O sea, el tema de la etiqueta es que la carga de un significado colectivo y un significado personal que a veces genera como esa sensación de, ay, no, pero es que ay, a mí no me hablen de Dios porque mejor hablemos del universo. Pues estás hablando de lo mismo. Sí. O sea, es como que al final del día es Sí, la sí, sí, misma sí, cosa. sí, El sí, tema es que con le distinto estás dando nombre. etiquetas. Sí. Y eso creo que el salirse un poquito de la etiqueta funciona muy bien para uno poder ver más allá. O sea, ver como la vista completa, no Ujú. quedarse como que con lo reducido de lo que socialmente puede que te hayan dicho de que es Dios, sino como ver más allá y darte cuenta que pues está en cada cosa. Me gusta mucho la introspección que te ha ido en esta búsqueda. Tu búsqueda de este camino como espiritual. Quiero que me cuentes un poco si fue antes o después de tu accidente. Yo siento que ha sido desde niño en el sentido de que pues para mí es como que todos los seres humanos somos seres espirituales Ujú. y es como inevitable que no, como que no lo, tal vez no somos conscientes de ello, pero como que no hay un momento específico en mi vida en el que yo diga como que tal vez cuando entré a explorar mi mundo espiritual después de pasar procesos difíciles, dije como, ok, puedo ya reconocer mucho más palpable y mucho más claro como que es para mí lo que representa o lo que significa a nivel emocional Dios. Porque el tema es ese, que nosotros tenemos esa noción de que porque tenemos a Dios, entonces el tener ya implica que tú dices, ah, pues yo ya lo tengo, entonces Mm, pues no me preocupo por buscarlo. ujú. Y creo que eso constantemente pasa en todo lo que pues estábamos hablando ahorita, o sea, como en las relaciones, tú Como dices, en ah, toda yo ya lo relación. tengo, Ujú. entonces yo ya lo tengo, entonces pues no me interesa seguir buscando significado en eso. Y creo que para mí es importante, tanto en Dios como en todo el resto de cosas, siempre tener unos ojos de curiosidad. O sea, como que puedo encontrar aquí nuevo, que puedo ver que me genere otra perspectiva que tal vez no vi al principio cuando empecé a, o con qué otros conceptos me familiarizo y luego ir revisito cosas que, por ejemplo, a mí me encanta volver a releer libros.
porque ya estoy en otro momento de mi vida y puedo ver desde otra perspectiva, pues cosas que antes tenían un significado y que se resignifican. Pasa hasta con la música, uno está Sí, escuchando una canción y es como que dependiendo del mood en el que sí. estés o el tiempo de tu vida, te genera diferentes sensaciones. Sí, la verdad es que es cierto. Y también voy a recoger en el tema de que como toda relación hay que cultivarla. Como que uno cuando, volviendo, si vuelve a asumir que esto ya está por sentado, no, hay que cultivarla. Ya sea las relaciones de amistad, tus relaciones de pareja, tu relación con Dios, tu relación contigo mismo, siempre hay que cultivarla, para Claro. mí. Pasando, voy a ir como englobando tu tema personal, espiritual y todo. ¿Cómo era Daniel antes y después del accidente? Cuéntame un poco cómo Em, fue tu proceso. A ver, de partida, vamos a contar que él tuvo un accidente, pero no sé si sí, esto sí. esto va a salir asumido yo preguntándote así, No, sí, pero ¿cómo está fue? bien, está bien. A ver, sí, yo tuve un accidente hace 6 años más o menos. Perdí una de mis piernas y respondiéndote un poquito como eso, yo creo que un antes y un después es difícil de poder ver como una línea. Ujú, Creo que tal vez era una persona antes como que pensaba más en los temas materiales ujú, y como menos en lo espiritual, a ujú. pesar de que también tenía conexión con Dios, pero creo que siempre me he considerado como una persona bien tranquila y como que creo que de hecho esas características me ayudaron muchísimo a poder superar mi accidente como de una manera muy, pues no puedo decir que sencilla, pero sí fue rápido. Ya, O sea, no me quedé años y años y años dándome pegado. cuenta de que tenía que soltar la figura mental que tenía de mí mismo. Ujú, Entonces, pues es difícil porque creo que cada año de vida que tenemos, cada mes, cada 5 meses, cada tiempo, estás cambiando de diferentes maneras. Entonces, sí te puedo decir como a grandes rasgos, es como que pues era una persona de 22 años, inmadura en muchos aspectos, estaba intentando como encontrar significado en la vida. Hoy en día creo que pues soy una persona que está obviamente más aterrizado, que tal vez no tiene como el pensamiento que muchas personas de mi edad podrían tener. Yo estoy pensando como más, como que a mí las cosas que más me intrigan son las existenciales y eso es lo que más me mueve y digamos como que tal vez a veces las cosas materiales como que entiendo que son parte de nuestra vida y que tenemos que jugar ujú, al capitalismo y demás ujú. cosas, pero no me termina llenando, o sea, como que me he dado cuenta que uno tiene, pero si uno no está bien con su ser o con uno mismo, es como que al final del día no te sirve de nada tener. Y ese versus, porque hay un verso igual, porque nosotros tenemos, hay una búsqueda personal del camino espiritual y todo, pero vivimos en Nueva York, vivimos en Ujú, Estados ujú. Unidos. Entonces, ¿cómo tú logras como apagar todo ese ruido externo para poder encontrarte a ti mismo como Daniel? Fíjate que hace poco, pues estoy leyendo de hecho un libro bastante interesante que trata sobre cómo nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos ¿Cómo se y llama ese libro? se llama como Untrained Soul, como alma libre, alma, bueno, no estoy claro bien el título. ¿Estamos leyendo en inglés? Sí, sí, Mira, sí, sí. punto ahí. Estoy, pues obviamente también utilizándolo como práctica y Ujú, es interesante porque como que parte de lo que el libro plantea y como que algo que de una u otra forma ha llegado a mi vida de diferentes maneras, pero que, o sea, ahorita como que ves que hay diferentes maneras de explicar la misma cosa y creo sí. que los libros tienen esa magia de que te están explicando un mismo tema, pero te lo Ujú, están abordando de diferentes maneras. Este libro tiene algo bien interesante y es que habla de que nosotros tenemos un diálogo mental que no cesa, o sea, no, estamos todo el día hablando con en nosotros nuestra mismos. mente, o sea, tenemos ahí una voz que constantemente nos está diciendo y nos está diciendo cosas y creo que el poderte dar cuenta de que tú no eres esa voz Ujú, te genera demasiada libertad, porque es como que a pesar de que este diálogo esté diciendo cosas lindas de mí, ujú. a pesar de que este diálogo esté diciendo cosas horribles de mí, no tienen que ver conmigo, porque nos vemos y digamos, por ejemplo, en qué cambia Daniel. O sea, hay muchas maneras de decir como qué soy yo como persona, o sea, qué soy yo como persona, Daniel de 29 años sin una pierna o Daniel de 22 años con dos piernas o Daniel un poquito más bajito, midiendo 6 pies, o Daniel ahora midiendo 6'1", 6'2".
Entonces es como que estamos constantemente envejeciendo, estamos constantemente cambiando de manera física, pero también estamos cambiando las etiquetas con las que nos identificamos de lo que creemos ser. Entonces está Daniel, el que migró para Estados Unidos y mostraba a sus amigos de Colombia lo que era estar en Nueva York y cosas que hoy en día esas etiquetas para mí no representan absolutamente nada. Pero en ese momento era la identidad que yo tenía. Y el poder tú darte cuenta que independientemente de las etiquetas que te vas poniendo a lo largo de tu vida, no hay una trascendencia detrás de eso. Y eso no te ayuda a solucionar ningún problema real, o sea, que tengas en tu día a día, pues es como que genera demasiada libertad, genera mucha tranquilidad. Yo creo que para mí es poder conectarme conmigo y darme cuenta de que más allá de mis pensamientos hay como un ser inamovible que puede estar bien consigo mismo, puede estar bien con su entorno, en la forma en que se relaciona. Bueno, y no sé, como que se me fue el hilo El hilo. de dónde estábamos llegando con esto, pero eso pasa normalmente cuando uno se pone a Y filosofar. bueno, la verdad es que no sé de qué tomar. Es que, pero justo. Pero fíjate que me voy a agarrar de tu tema. Me encanta, es que... pero definitivamente tenemos a alguien le público. servirá esto que dije. Tenemos público hoy día en el backstage. Martita Schreiner está ahí en el backstage. Vayan a ver el capítulo de ella también que grabamos. Y no sé qué número de capítulo hicimos nosotras, como en el 20 y algo. Marta Schreiner. Sí, sí. Pero por eso me escuchan tanta risa. Pero bueno, me voy a agarrar de algo que dijiste igual. Que Ok. Daniel que enviaba su información a su amigo desde acá. Ajá, ajá. ¿Cómo fue tu proceso migratorio acá? No en términos legales, sino como tu proceso de desarrollo personal. ¿Y a qué te dedicaste cuando tú venías acá? ¿Qué estabas haciendo en Colombia? Y cuando te Sí. viniste para acá, ¿qué empezaste a hacer y ahora qué estás haciendo? Bueno, yo empecé de todero. A mí yo decía, yo tengo que ir a hacer plata. Esa fue la mentalidad con la que vine, con la que obviamente todas las personas que estaban como a mi alrededor, era como que, bueno, usted tiene un tiempo allá para que se dedique a trabajar. Y si tiene que trabajar de sol a sol, va a trabajar de De sol sol a a sol. sol. Y pues yo venía de o sea, como un trabajo en Colombia que era de bastante fuerza física, o sea, yo cargaba bultos, entonces como bultos de tela en una importadora. Entonces era como que, bueno, pues si toca ir a trabajar y Pues partirse le el damos. lomo, pues vamos a ir a darle. Yo empecé trabajando como stock boy cerca a B&H. Luego me pasé a un laundry a trabajar repartiendo deliveries. Trabajé en restaurantes, pero pues así como que las líneas de trabajo que tuve antes fueron esas tres, como stock boy, restaurantes como mesero y busboy, y también haciendo deliveries en un laundry. Trabajé en varios laundries, fue más o menos 2 años como mi proceso de trabajo, pues como físico, porque después obviamente me accidenté y ya pues el trabajo físico no fue una opción. Ya después yo empecé a entrar obviamente en una crisis porque era como me reinvento, porque ahora ya físicamente no voy a poder hacer absolutamente nada de lo que hacía antes, o sea, ya no voy a poder cargar bultos de laundry para ir a llevar a algún lugar, o ya no voy a poder agarrar una canasta para ir a subirla y acomodar unas sodas, o ya no voy a poder cargar unos platos para poderlos llevar a una mesa. Entonces como que, ok, ¿qué hago ahora? Y entré en un proceso en el que fue adentro de mí, me empecé a dar cuenta de que yo tenía mucha capacidad de ser autodidacta y como de agarrar nuevas habilidades. Empecé a desarrollar habilidades de edición, empecé a desarrollar habilidades de escritura, empecé a conectarme pues a raíz del accidente con muchas personas en la comunidad. Entonces como que si algo pasa conmigo es que yo genero mucha recordación en la gente. Entonces es muy fácil que una persona que me vio un día, ya es fácil que eventualmente si nos volvemos a encontrar, como que genero mucha cercanía con las personas. Eso es muy bueno, o sea, para mí ha sido una ventaja. Y claro, cuando yo ya empecé a entrar a mi mundo emocional y empecé a reconocer lo de mi accidente y lo de la falta de mi pierna más como una ventaja, como una virtud, y dije como, pues ok, si la gente quiere escucharme, si la gente, yo llamo la atención de la gente, pues voy a utilizar esto para encontrar formas
monetizar, de tener un nuevo trabajo. Y la verdad, te confieso que al principio era difícil en el sentido de que encontraba trabajos que me daban part-time súper pequeños, como haciendo cosas muy puntuales de que, ay, necesito este video. Y como que una cosa en la que caí, y yo creo que a muchas personas les pasa y que caen, es que uno regala mucho el trabajo porque uno está aprendiendo. Entonces, yo estoy aprendiendo, entonces, pues claro, yo les regalo todo lo que yo sé y no importa. Y el chiste con eso es que la gente no ve el valor en lo que tú tienes para ofrecerles, porque dicen, ah, bueno, pues si tú me lo regalas, pues lo hago contigo regalado y eventualmente voy y le pago a otra persona que sí sepa cuál es su valor. Y eso me pasó muchas veces. Entonces, como que yo puedo decir que Dios realmente fue el que me estuvo como acompañando 4 o 5 años de mi vida donde yo no tenía ingresos estables, donde yo no generaba dinero con recurrencia, pero sin embargo tenía que pagar renta, sin embargo tenía que comer, sin embargo tenía que ir al médico, sin embargo tenía que agarrar taxis. Y pues bueno, no sé cómo rindió el dinero, pero No se rindió, rinde. rindió, sí, sí, sí. Tan al punto de que, o sea, mi confianza conmigo mismo era tan grande que de hecho, hace poco veía en mi celular eso, que yo grabé un podcast, yo tengo un podcast que se llama Desahogo, y yo ¿Cómo se grabé llama? Desahogo, Desahogo, ok. sí. Vamos, Yo vayan a seguirlo, por favor, en su canal. sí, sí, Vamos a sí, dejar. En Spotify me pueden seguir. Yo grabé un podcast el 20 de febrero del 2024. Ujú. Y en ese momento yo tenía mi cuenta en negativo. Yo tenía mi cuenta con menos ciento y péguele de dólares. Y entonces justo yo tomé un capture de ese día. De hecho había hecho un video, pero el video se me perdió. Porque ese día como que para mí fue como un clic de decir como, tengo la cuenta en negativo, me voy a poner a hacer un podcast diciéndole a la gente que tener la cuenta en negativo no genera seguridad en la vida de las personas. Y literal fue lo que me puse a hacer. Lo que hice fue prender un micrófono y motivar a las personas a que no se identifiquen con sus cuentas bancarias, que la confianza no viene de un número en una cuenta bancaria. Y eventualmente Dios me ha dado la bendición de que al pasar del tiempo, pues como que eso como que tuvo mucho más sentido en mi vida, porque gracias a Dios hoy tengo buenas oportunidades laborales, estoy haciendo una agencia de marketing digital, trabajo con más de 10 empresas, estoy constantemente creando contenido con inteligencia artificial, estoy desarrollando estrategias digitales para un montón de gente que obviamente en ese momento yo no me imaginaba que iba a llegar eso, pero yo ya tenía la convicción de que yo iba a estar estable en algún momento y el poder ver eso y el darme cuenta que yo he sido fiel a mi convicción, pues es bonito porque a veces nos dejamos llevar mucho por las circunstancias del momento y pensamos que no vamos a poder solucionarnos y como que no confiamos en lo que, por decirlo, y sin ánimo de evangelizar acá, pues lo que Dios tiene como promesa para nosotros. O sea, al final del día es eso, o sea, al final del día es confía ciegamente porque te va a llegar. O sea, te va a llegar, pero tienes que confiar, porque si no confías, pues, o sea, va a ser cierto. O sea, al final del día lo que tú crees se convierte en realidad. Lo que crees, lo creas. Exactamente. Mira, me salió, dije Sí, poco, sí, pero sí. bueno. Puntual. Voy a agarrar también una de las cositas que tú nombraste. Me gusta mucho el hecho de que lo que te pasó, en algún punto lo pudiste usar a tu favor. Mucha gente, lo que nos pasa en la vida no siempre son cosas físicas. Hay mucha gente que lidia con cosas internas y aún así se parte como del victimismo. Parte Exacto. de un proceso de victimización y es súper difícil salir de ese papel, por decirlo de alguna manera, de pasar de víctima a protagonista de tu propia vida. Y creo que es muy valorable que tú pudiste salir a pesar de lo que te pasó y poder usarlo a tu favor. Ahora, el otro tema que yo también te escuché decir, cuando tú viste tu cuenta bancaria en negativo y decidiste decirle a la gente que no, tu cuenta bancaria no puede determinar cómo era lo que con la seguridad en tu persona, Claro. yo opino que sí, weón. Sí. Sí, pasa que no estoy diciendo que determina tu valor como persona, pero sí que aumenta tu seguridad, ya sea tu seguridad emocional, tu seguridad financiera. Ajá. Eso sí ayuda a que uno tenga cierto respaldo. Claro. Como una estabilidad, dices tú. Ujú. Sí, o sea, míralo como que externamente, como que tú puedes
como que, claro, tener la posibilidad de que si quieres ir a un restaurante más caro, sí, no tienes que tener la preocupación de tu renta, pero te lo digo genuinamente, que en ese momento yo con mi cuenta en negativo, yo no tenía temor de que mi cuenta estuviera en negativo, yo no tenía temor de que debiera 2 meses de renta, pero era por la convicción que me acompañaba a mí. O sea, había algo más fuerte, más allá de lo físico, que me decía a mí, parce, todo va a estar bien, relájese, su momento va a llegar, confíe y no deje de hacer, porque es que el chiste es que cuando empiezan a venir todas esas preocupaciones y esa incertidumbre, es porque tú no estás haciendo, pero yo ya estaba haciendo mi parte, yo estaba haciendo, o sea, yo no me paraba como que de tratar de construir lo que quería que se materializara, porque al final del día es eso, es como cómo pretendes que se materialice algo a lo que no le estás poniendo energía. Pero el chiste es que yo sí le estaba poniendo energía. La cuestión es que no estaba en el plano físico, pero era una cuestión de que, Ya existía. claro, ya existía. En mi mente ya, yo, o sea, ¿qué pasa? Cuando ya empecé a tener los trabajos que me empezaron a salir, cuando me empecé a contactar con más gente, cuando pude abrir la compañía que gracias a Dios hoy tengo, es como que yo ya esta energía la había sentido. O sea, yo no necesité llegar a ese momento para decir, ah, ahora sí me siento seguro. Yo ya me sentía seguro sin tener, ¿sí me entiendes? Y ese es el chiste de poder entender que el ser es más trascendental que lo que el objeto te puede dar. Tener, claro. Claro, porque eventualmente puede que pase algo y me quede sin dinero. Y ahí es donde tengo que tener cuidado de no caer en que yo soy eso que estoy construyendo. Más allá de eso es que Daniel de manera trascendental representa en su vida con él mismo para desde ahí poder construir y obviamente va a llegar la abundancia del mundo. Yo tengo plena convicción de eso, ¿sí? Pero no es del miedo de, ay, lo que yo estoy construyendo, Sí. ay, si se me va, y si lo pierdo, y si ya no lo tengo, y si me cancelaron un contrato y demás. O sea, al final del día, lo que va a pasar está escrito y tú simplemente tienes que caminar con la convicción de que eso que del lugar hacia donde quieres ir va a pasar. ¿Qué fue lo que empezó a pasar con mi físico? Cuando yo me empecé a dar cuenta que mi físico no me identificaba y que de hecho eso era una herramienta que yo tenía para poder acercarme a personas, para poder hacer cosas, para que me pusieran más atención, pues entonces yo dije, pues esto es un juego y yo tengo que saber jugar el juego, ¿sí? Y creo que eso ha sido el poder descubrir eso también, el poder darme cuenta que personas con las que nunca he tenido una conversación me ven con admiración y nunca han hablado conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con eso? Me gusta así que lo hayas enfocado al tema de la convicción. Siento que sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Siento que el dinero es un expansor de lo que uno ya es. No significa que con o sin dinero uno va a ser una distinta persona. Claro. Siento que uno se expande y llega muchas veces y se nota mucho más Claro. lo que uno lleva dentro. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Me gustaría saber cómo fue tu relación con el dinero a lo largo de tu vida. ¿Ha evolucionado? ¿Te criaron de cierta manera con él? ¿Se hablaba de plata en tu casa? ¿O te criaste a ti mismo? Porque yo lo hice conmigo, yo me Sí, crié sí, a mí sí. misma. En mi casa se hablaba de deudas. Ya, ok. Se hablaba bastante de Como deudas. nuestra cultura latina, ¿no? Sí, sí, sí. En mi casa habían bastantes problemas económicos. Mi papá, pues por malas decisiones, yo al final del día a mí no me gusta como caer en responsabilizar a nadie de nada, porque al final del día cuando tú adquieres responsabilidad sobre tu vida es que empiezan a haber transformaciones. Si tú empiezas a culpar y a culpar y a culpar a externas personas a ti, es como que no vas a poder entender de qué se trata todo. Pero siento que mucho tiempo me costaba recibir y como me costaba recibir, entonces el chiste era que desde la parte física, o sea, era como que yo no quería que la gente me ayudara a abrir una puerta, a que me dieran la silla, a cosas así como muy simples, era como que yo no quiero, o sea, yo no quiero y yo creía que yo sabía dar, pero el chiste fue que cuando empecé a aprender a recibir, me di cuenta del valor de dar, ¿sí? Porque creo que esas dos energías están como muy Conectadas. conectadas entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando me di cuenta de que yo también era merecedor de que todo lo que yo tenía para aportar a marcas, a negocios, a gente que estaba generando más ventas, empecé a darme también cuenta que yo podía llenar espacios de un montón de gente, de 500, 1000 personas. O sea, es como, ok, si yo tengo esta capacidad de hacerlo y otras personas no, porque yo no estoy ganando dinero y ellos sí.
Y cuando yo empecé a escudriñar ahí y empecé a darme cuenta de que tengo muchísimo valor como individuo y que todo lo que yo hago tiene una energía como que puede materializarse en muchas bendiciones para la gente con la que yo trabajo, pues empecé a darle mucho valor a el dinero y empecé a conectar muchísimo más con esa energía y empecé a cobrar sin tener ese temor de que me dijeran que no. Si me vas a decir que no, ok, me dices que no, no importa, yo voy y hablo con otra persona que sí tenga la capacidad de gastar ese dinero en lo que yo le estoy ofreciendo. Y como que yo tengo también un tema y es que yo tengo una muy buena capacidad de convencimiento. Entonces, digamos, como que cuando yo voy a cerrar un negocio, para mí es muy sencillo convencer a la persona de que tiene una necesidad sobre algo en específico. Entonces, si yo tengo esta capacidad que he estudiado psicológicamente, que entiendo, que puedo como verbalizar, pues entonces, ¿por qué no la utilizo para también dentro del merecimiento que sé que merezco, pues valga la redundancia, pues poder cobrar más por lo que hago y poder llegar a más personas y saber cuándo decir que no, a pesar de que yo sigo ayudando a mis amigos con muchas cosas que ellos tienen como de proyectos o cosas así, pues, o sea, si yo tengo el espacio, obviamente les voy a ayudar, pero también entiendo cuándo no lo voy a hacer. Y es como, no puedo hacerlo, sorry, no me da el tiempo, no tengo la disponibilidad, pero si la tengo, claro, con todo el gusto del mundo lo hago porque veo que las bendiciones llegan y no paran. Y si tú estás abierto, llegan y llegan y llegan. Al final del día es como, abre la ventana para que entren y te van a entrar. O sea como sea, te van a entrar. Es cierto, es verdad eso. Uno de repente piensa que cuando uno da, uno no se da cuenta que las cosas siempre vuelven, pero muchas veces de la manera que uno menos lo espera. Y eso es como lo lindo, que poético me está haciendo esto, pero es lo lindo de que cuando uno da y pone algo, pone la intención en algo que uno hace afuera, llega de la manera más rara muchas veces y uno sabe porque está haciendo las cosas como corresponde. Al final del día es hacer como, haz las cosas bien, o sea, haz las cosas porque... Dos cosas que tú dijiste, de hecho, el tema de que el merecimiento, muchos de nosotros lidiamos con esos temas porque muchas veces tiene que ver con un tema de personalidad, tiene que ver con un tema de cómo te criaron, como que no, si Total. yo puedo, obviamente que tú puedes, si tú puedes, pero el hecho de saber recibir es súper difícil cuando uno tiene ese tipo de personalidad y también siento que tiene que ver con un tema de ego. Al final del día, como que si tú lo pones a mirar con lupa directamente bien sensible, viene un tema de ego. Claro, claro. Y bien sensible es como, sí, en realidad, pero... Sí, en mi caso, digamos, por ejemplo, era orgullo, o sea, era como que yo, una persona joven, recibir ayuda de otras personas, no quiero, o sea, no lo voy a permitir, yo tengo que ser autosuficiente, pero al final del día es una huevonada, o sea, si Sí, me sí. quieren ayudar, ayúdenme, ¿no? O Sí. sea, hoy es día que me quiera Que ayudar, sí a todo, colabore, sí. sí, o sea, si me quieren depositar dinero, también se lo recibo. Porque me lo merezco. Fíjate que justo anoche estaba hablando con Marta de que yo escribí un libro, ¿no? Y ese libro, yo ahorita, a mí no me interesa tanto monetizarlo. A mí me interesa poder dárselo a las personas, entregárselo, regalárselo. ¿Y por qué no me lo trajiste Al entonces? final del... Sí, no, es que hubo un Pasaron pequeño, cositas. sí, hubo un pequeño, pero te lo voy a dar, te lo voy a regalar. Porque al final del día, ¿qué pasa? Que las personas que se identifiquen con el mensaje van a pagar por el valor que tiene el libro, porque el libro tiene mucho valor. Pero entonces yo tampoco tengo problema en entregar esa energía a las personas. Entonces yo quiero ahorita comprar libros y regalarle a las personas con las que me vaya encontrando y si esa persona lee el libro y le gusta y lo recomienda y otras personas lo leen, increíble. Ya ganaste. Si no, al final del día, el mero hecho de poder yo darles esa energía que yo puse con, o sea, que para mí representa a Dios, porque pues, o sea, mi libro es como que yo literal tuve conversaciones con Dios donde Él fue el que se encargó de poner el texto que hay ahí. Es como, parece si le va a cambiar la vida a alguien, pues eso ya, no, yo ya gané. Sí, ya Porque ganaste. yo ya estoy haciendo dinero de otras maneras. O sea, es como que no me importe seguir capitalizando cosas, pero pues, o sea, esa energía es como que Dios mismo se va a encargar de que las personas ya saben que ahí hay un link y que lo pueden comprar Sí. cuando ellos quieran. Pero yo, por mi parte, el trabajo y como el llamado que tengo es como a regale el libro. Regálele el libro a la gente que usted se encuentre, que usted sienta en su corazón que esa persona puede identificarse con su historia o que le puede cambiar la vida, regáleselo. Qué importante lo que dices también, el tema de el valor, el precio que esto puede tener.
pero el hecho de que no toda la gente pueda pagar tus productos o tus servicios no tiene que ver contigo. Tiene que ver con que ellos no están listos Malditos para ti. pobres. Pero es verdad, porque uno ya sabe su valor. Yo ya sé mi valor. Y al Claro. principio yo, el mismo hustle, como que me costaba mucho. Yo decía, pero ¿quién va a pagar X cantidad de lucas por mí? Sí, claro, claro. Y en realidad yo tengo mucho valor. Y cuando uno se da cuenta de eso, el juego cambia totalmente. Pero háblame de tu libro. Eso quiero saber ahora que lo tocaste. Cuéntame. Pues bueno, yo hice el release en agosto del año pasado. Lo hice en español, ahorita lo estoy traduciendo al inglés. Oye, pero estamos en modo bilingüe, Daniel, Sí, qué no, emoción. pues Muy bien, me claro. gusta, me encanta este desarrollo. La idea es obviamente siempre pues tirar a crecer, ¿no? O sea, como Sí, individuo pues uno llevarse hasta lugares hasta donde pues se pueda llevar. me Eso encanta. yo creo que es el objetivo principal de la vida y pues bueno, el libro puntualmente es como un viaje introspectivo hacia mi niñez, hacia lo que yo viví cuando migré, cómo fueron como mis procesos viviendo en diferentes hogares, los retos que pasé, cuál era como mi manera de asumirlos en ese momento, luego cuando me accidenté, que pues para mí era como que literal yo estaba agarrando como que el mundo con las dos manos en ese momento de mi vida, yo me sentía súper confiado en mí mismo y pues pasa el accidente y es como que vivir Wow. todo un proceso emocional de decir como que, ok, espere porque todo eso que usted creía que usted era, pues no es. Entonces, pues hablo un poco como de mi proceso en el hospital, cómo fue vivir en el hospital 5 meses, pasar por cirugías, estar casi al borde de morirme, cómo empecé a reconocer a Dios en mi vida, cómo empecé a reconocer el rechazo que estaba generando hacia mí mismo por cómo me veía físicamente y cosas como esas que pues al final del día pasan en la vida de las personas independientemente de que tengan un accidente o no, ¿sí? Hay personas que lo viven de diferentes formas, pero el mundo emocional siempre termina siendo un espejo. Mm. Y es como que ese rechazo que yo tuve conmigo mismo por mi apariencia física, puede que otras personas lo hayan sentido porque el papá o la mamá le dijo que era feo cuando estaba chiquito, que le dijo que estaba gordito. Y entonces ese rechazo físico a nivel emocional existe en todas las personas y todo el abandono también existe en todas las personas. Entonces lo interesante es que hay muchas personas que han leído mi libro que no han pasado un accidente, pero que dicen, parce, yo he vivido eso, yo me he sentido de esa manera. Y eso es básicamente como que a lo que yo quiero llevar a la gente con el libro. Y pues obviamente es un viaje, el libro se llama Volviendo a casa y es un viaje como de volver a Dios. Y volver a Dios es estar en el presente, es poder reconocer lo que realmente es verdadero y lo que no, que al final del día pasa y vuelvo a lo mismo, que tenemos tantas cosas externas que se nos olvida que el sujeto es más trascendental que eso, ¿sí? Eh, que independientemente que podamos poner muchas cosas en palabras, nada va a poder como explicar el significado profundo que tenemos como individuos. Qué profundo, me llama mucho la atención el hecho de que pudiste tocar muchos temas a lo largo de tu vida en el libro. Todavía no lo leo, lo voy a tener que leer, porque Sí, es sí. que me da miedo leerlo, porque supe de alguien que se enamoró de ti por ese libro, po. Oh, sí. Wow. Ahora tengo miedo, todas las girlies afuera. Pero sí me parece que suena muy interesante, sobre todo el tema de que para mí siempre ha sido muy trascendental el hecho de encontrarte a ti mismo. Siento que el conocerte y reconocerte se nota cuando uno sabe quién eres y desaprende muchas cosas que le traen de base, de crianza, sociales, educacionales. Sí, Y empieza, porque para mí, y lo digo siempre, es mucho más difícil desaprender que aprender. total. Porque nosotros traemos cosas que cuando uno es niño te meten tanta información de por medio que tú aceptas y a través del tiempo una parte de tu cerebro está activada. Claro. Y cuando uno es grande hay una base que cuesta mucho sacar de uno. Y cuando uno llega a ese punto a decir, a ver, basta, paremos un poco. ¿Quién soy realmente? Por eso siempre me gusta mucho partir con esa pregunta, porque siento que no Importante. es el típico de ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? El tipo, ¿quién eres tú? Si tú no tuvieses que decir lo que haces, si tú no tuvieses que decir de dónde eres, qué idioma hablas, ¿quién eres tú como ser humano? Para mí eso es
lo más trascendental en alguien? Encontrarse a uno en esta... Claro, ¿pa' y qué? la respuesta más difícil de responder. Sí, y la más simple al principio. Sí, ¿Quién eres? obvio. Sí, es muy loco, o sea, en la cultura yogi eso es una base, o sea, como que quién soy, Ujú, quién es el que escucha, ujú, quién es el que ve, sí. ¿sí? O sea, quién es el que ve, porque yo, pero ¿quién es yo? O sea, es Sí, no, como, sí. Aquí es podríamos, un es un tema. tema importante. Aquí podríamos estar toda la tarde hablando de, pero estamos llegando al final del capítulo. Ha sido maravilloso tenerte acá conmigo. Gracias. Me ha sido maravilloso conocerte, conocer a Marta, que para mí, yo te adoro, amiga. Y no sé si tienes algún mensaje final que quieres compartir a la gente, algo que tocamos muchos temas, Sí, sí, de tu sí. vida personal, tu libro, tu desarrollo, tu relación con el dinero, pero quizás algo Yo que acá se nos sigo olvide. pensando dónde fue que perdí yo el hilo. ¿Verdad? Eso ya Sí, pasó mucho, pero mucho ya rato. pasó. O sea. Lo único que les puedo decir a ustedes es que sigan este podcast, por favor, Mm, vean ese contenido. Al final del día siempre estamos intentando encontrar en las redes sociales algo que nos dé un poco más de sentido, algo que nos dé un poquito más de vida. Y creo que a veces nos quedamos mucho en el entertainment y está bueno el entertainment, pero también está bueno que a pesar de que algunos contenidos sean un poquito difíciles de navegar, podamos entrar, podamos observarlos. Si no han visto los otros episodios que ella ha publicado, vayan y miren, porque eventualmente van a poder encontrar algo que les va a poder ayudar a ustedes como que les resuene con sus vidas y que les permita hacer ese cambio o esa cosa que hace que su vida un giro de 180 grados y empiecen a caminar hacia un lugar donde puedan estar con más convicción, donde puedan sentirse mejor con ustedes mismos. Vivan muy presentes, no dejen pasar la vida, se nos pasa por el frente de los ojos y no nos damos cuenta. Abracen mucho a su familia, abracen mucho a la gente que ustedes quieren, sonrían a la gente en la calle. Parce, a veces son cosas tan sencillas que uno da por hecho y que de alguna forma pueden alegrar la vida a alguien, alegrar la vida a uno y que termina siendo un reflejo. A mí me encanta saludar a la gente, sonreírle, porque cuando las personas me sonríen de vuelta, me estoy dando cuenta del reflejo que le estoy dando a las personas. Entonces es lindo y los invito a que lo hagan y que examinen cómo se siente. me encanta porque en verdad uno nunca sabe la guerra que está lidiando alguien allá afuera y dar un poquito de alegría a alguien nunca está de más, poner esa energía positiva en el mundo. Así que besitos a todos, gracias por mirar hasta el final, por favor suscríbete, dale like y comparta. Nos vemos en la próxima. Bye bye.